Hola a todos, bienvenidos a esta primera sesión del curso de herramientas Frontend. Hoy tenemos a Jonathan Mircha, que arranca este curso con una sesión dedicada a buenas prácticas en HTML5 en este caso. Así que, Jonathan, todo tuyo. Ok, muchas gracias Álvaro. Bienvenidos a todos los que han depositado su confianza en esta iniciativa de Escuela IT. Y como bien lo comentaba, hoy me toca, tengo el honor de abrir esta genial iniciativa, ¿no? Antes que nada, les comento que los profesores de este curso de Escuela IT, hemos creado un repositorio donde iremos vaciando los contenidos. De hecho, lo acabo de poner en el chat, ya deben de tener ahí el link. Es dentro del GitHub de Escuela IT, ¿sale? Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí yo ya he subido la carpeta de la clase de hoy, que dice clase 01, buenas prácticas de HTML5. Entonces, el día de hoy va a ser una charla sobre hablar sobre justamente todas estas buenas prácticas de HTML5, pero para no estar yendo y abriendo pestañas en el navegador y después de que ustedes me digan, pásame el link en el chat, por favor, no se te vaya a olvidar, he preparado esta presentación. Yo la estoy trabajando en local en mi máquina, pero si ustedes se van al repositorio y le dan clic aquí en aunque no tengan cuenta de GitHub, si ustedes le dan clic en este botón que dice Download Zip, ¿no? Pues entonces les va a descargar, ¿no? Aquí el repositorio de herramientas frontend y ahí van a tener la carpeta clase 1, ¿sale? Entonces ya nada más cuando lo descarguen, le dan doble clic al archivo index, ¿no? Y ese es el archivo de la presentación que vamos a ver el día de hoy, ¿sale? Bueno, pues sin más cosas que agregar, comencemos. Entonces, me pueden encontrar en Twitter como @JohnMircha, sale una breve presentación de mí. Soy instructor web, ¿no? Aquí en Escuela IT, mis propias iniciativas, y soy de la Ciudad de México, doy clases presenciales en algunos institutos. Soy fundador de Vexlan, que es una pequeña comunidad que tengo, y me considero arquitecto de frontend, ¿sale? Bueno, los temas. Vamos a ver un poco de historia para contextualizar el mundo del frontend, ¿no? El frontend antiguo con el contemporáneo. Luego vamos a hablar de que todo esto nos lleva a que HTML5 es la base del diseño web actual, ¿no? Después analizaremos el papel del frontend en nuestros días, del frontend contemporáneo. Y ya después, ahorita verán que para mí HTML5 es la sinergia de tres cosas muy importantes, ¿no? HTML, CSS y JavaScript. ¿Sale? Entonces, pues, en la última parte de la clase me dedicaré a darles por ahí algunas buenas prácticas. De CSS y de JavaScript, las siguientes clases, mis compañeros van a ahondar más. Sin embargo, en esta primera sesión voy a poner algunas cosas en el tintero, dejarles algunos enlaces para que ustedes puedan profundizar, por ejemplo, para la clase de mañana, no, del lunes, que va a ser de CSS, ¿no? Y entonces, pues puede enriquecer su experiencia en este curso. ¿Sale? Muy bien, entonces comencemos con un poco de historia. ¿Sale? Eh, Me voy a ir muy atrás, ¿no? Podemos poner, sobre todo a la gente que viene, yo soy ingeniero en sistemas, pero mucha gente viene del mundo del diseño gráfico, ¿no? Y en el diseño tenemos los medios impresos y ahora los medios digitales, ¿no? Entonces los medios impresos vienen desde que Gutenberg, ¿no? Hace más ya de 600 años, que inventa la imprenta moderna, ¿no? En contraparte, pues en 1991, el británico Tim Berners-Lee propone el lenguaje de marcado HTML, el protocolo HTTP, y senta las bases de lo que hoy conocemos como Internet. ¿Sale? Entonces, los medios impresos llevan 600 años y bueno, pues todavía siguen ahí, ¿no? Los periódicos, las revistas, aunque cada vez con menos impacto, ¿no? Mientras que los medios digitales llevan poco más de 25 años y todo lo que hemos logrado de avance, ¿no? Por ahí hay datos que dicen que en los últimos 25 años se ha triplicado el abastecimiento del conocimiento de la humanidad, ¿no? O sea, que en todo lo que llevamos como especie jamás había recolectada tanto conocimiento, tanta información, ¿sale? Ahora, dentro de esto, el lienzo, pues en los medios impresos es el papel, ¿no? El sistema de color es MYK,
Acá, pues el lienzo va a ser nuestras pantallas, ¿no? El sistema de colores con el que estamos acostumbrados a trabajar es RGB. Si alguien de ustedes, a lo mejor en algún documento de Word, de una presentación de PowerPoint, después la mandaron a imprimir y resulta que tenían imágenes y las imágenes no concordaban con el tono de color que ustedes veían en la pantalla, pues es por eso, ¿no? Porque estos softwares trabajan con el sistema RGB y cuando nosotros queremos imprimir algo que veamos en la misma tonalidad, tenemos que utilizar softwares como Illustrator, ¿no? Que trabaja con sistemas de colores MYK. Ahora, las dimensiones, pues en un principio, en los medios impresos tenemos milímetros, ¿no? Aunque podemos tener pulgadas, pies, dependiendo del sistema métrico que utilicemos, el inglés o el internacional. Y por acá, en los medios digitales, tenemos los píxeles, ¿sale? Ahora, mientras que en los medios impresos tenemos dimensiones cerradas en las que podemos definir la estructura y el contenido, es decir, imagínense que yo voy a hacer un contrato porque tengo una empresa que presta servicios de Internet, ¿no? Entonces, cuando llega el usuario a contratar mi servicio, el formato que me tiene que llenar de contrato del servicio es en tamaño oficio, ¿no? O tamaño legal. Bueno, pues ese tipo de hoja ya tiene ciertos milímetros de ancho por alto, ¿no? Y entonces trabajo sobre esas dimensiones. O que si voy a utilizar el formato A4, mejor conocido como tamaño carta, o que si necesito utilizar el doble carta. Pero finalmente ya son dimensiones específicas y que en un principio en los medios impresos, pues determinados tamaños los ocupábamos para ciertas cosas, ¿no? Yo no me imagino imprimir una tarjeta de presentación en una hoja tamaño carta, ¿no? Para eso utilizamos, pues, la medida estándar que sería 5 por 9 centímetros, ¿sale? En cambio, en los medios digitales, ¿no? Las dimensiones son abiertas, pero antes del devenir de los dispositivos móviles, pues teníamos una primera decisión, ¿no? ¿Quién no se acuerda de este famoso grapper de 960 píxeles, ¿no? Y de hecho pongo ahí una imagen que dice primera decisión abriendo un nuevo documento de Photoshop, porque también es importante mencionar que Photoshop era una de las herramientas básicas para comenzar a planificar nuestros diseños en la web, ¿no? Y entonces tomábamos esta medida de 960 píxeles porque la resolución reina era la resolución de 1024 píxeles, ¿no? Entonces, pues dejábamos 32 píxeles de margen a la izquierda, de margen a la derecha, y nuestro contenido en un wrapper centrado a 960 píxeles, ¿no? Pero, bueno, ahorita vamos a analizar que en el 2007 sucede algo muy importante, pero antes de seguir con esto, solamente aquí contextualizarles, ¿no? Hay tres maneras, ¿no? Investigando en la web, hay tres maneras de referirnos al frontend, ¿no? Y es frontend, así tal cual con la palabra junta, front espacio end y front-medio end. Cualquiera de las tres son válidas. Aquí les dejo un link de la definición estricta que nos ofrece de primera mano la Wikipedia, ¿no? Y bueno, pues lo que nos dice la Wikipedia es que es la parte de la informática, del diseño de software, que se encarga de la interfaz del usuario, ¿no? De la parte frontal. Entonces, en ese sentido, partimos de estos amigos que tenemos acá, ¿no? O sea, realmente nuestro actuar como desarrolladores del front comienzan con estos softwares, ¿no? Los browsers, los navegadores, ¿no? Que hoy en día ahí pongo pues los más utilizados, Chrome, Firefox, Internet Explorer, ahora que se está renovando con Edge, Safari y Opera, ¿no? Y bueno, me faltarían a lo mejor los navegadores móviles, los Android, los iOS, ¿no? Entonces, de ahí parte nuestro trabajo. Entonces, en un principio, el frontend, pues se tenía que preocupar por estas tres cosas, ¿no? HTML, que es la tecnología que nos da la estructura y el contenido, CSS, que es el encargado de darle vida al HTML, es decir, la parte de la presentación, y JavaScript para la interactividad, ¿sale? Adicionalmente, en los principios del frontend,
también nos encontrábamos con estos dos amigos, ¿no? Photoshop, ¿no? ¿Quién no recuerda? Bueno, quien tenga más de 10 años trabajando en este maravilloso mundo de la web, seguramente recordará esas épocas donde teníamos que abrir Photoshop y trabajamos ahí píxel a píxel, milímetro a milímetro, cómo queríamos que se vieran los diseños. Y por el otro lado, bueno, pues Flash, que incluso hay muchos colegas, y me incluyo en ellos, ¿no? Que se acercaron a este maravilloso mundo de la web a través de Flash, que bien, Flash pues no era una tecnología nativa, y que considero que con la introducción de Flash a los entornos web, pues esto hizo que justamente tengamos las diversas tecnologías con las que contamos hoy, los estándares web, ¿no? Porque obviamente hizo que la tecnología de Flash tuvo muchos detractores, ¿no? Pero finalmente nos ofrecía a los diseñadores, a los desarrolladores, cosas que en ese entonces, 2000, 2003, era impensable hacer con los estándares, ¿no? Y que eso dio pie a que pues todo el consorcio de empresas que forman la W3C se pusieran las pilas, las empresas dueñas de los navegadores dejaran de pelear por hacer de a su manera las cosas y se organizaran, ¿no? Y pues posteriormente eso nos trajo el estándar actual, que es HTML5, ¿no? Entonces, yo creo que Flash, la época de Flash vino a beneficiar mucho y lo que tenemos hoy es producto de justamente esa época difícil en el desarrollo frontend, ¿no? Pero en 2007, Steve Jobs presenta su iPhone, ¿no? Y entonces él mencionaba que el día de la presentación que iban a revolucionar el mundo de la telefonía, ¿no? Y así fue, porque nos presentó un teléfono inteligente en el cual, pues aparte de eh, mostrarnos ubicación, geolocalización en tiempo real, poder consultar mi correo electrónico, llamar, ¿no? Mandar mensajes, nos abre el Safari móvil, ¿no? Y empezamos, nos da la opción de consumir Internet en nuestros teléfonos, ¿no? Ya antes empezaban algunas opciones, por ahí hubo un lenguaje que se llamaba WML, que funcionaba incluso en teléfonos de estos que todavía tenían pantallas monocromáticas, ¿no? Pero que pues no llegó a ser un estándar como tal. Y entonces a partir del 2007, con la introducción del iPhone, pues nuestro mundo cambia, ¿no? Y entonces lo que se venía a ver como la resolución reina que teníamos en ese entonces, que era la resolución de 1024 por 768, empieza a tener un decremento considerable en el uso de las pantallas, ¿no? Y todo esto, pues, el devenir del iPhone, pues trajo la introducción de otros teléfonos, de otras compañías que sacaban sus dispositivos, ¿no? Y bueno, entonces, de ser esta nuestra web, ¿no? Pues esta ya no es nuestra web, ¿no? Nuestra web hoy en día es esto, computadoras, pantallas de plasma, tabletas, teléfonos, phablets, ¿no? Etcétera. Y esto ya está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, si ustedes tienen un teléfono Samsung, ¿no? Y tienen electrodomésticos, tienen una lavadora, un refrigerador que sea, una televisión que sea Samsung, bueno, pues ya le pueden dar órdenes a sus electrodomésticos con su Galaxy, ¿no? Los wearables, ¿no? Los relojes, por ahorita los Google Glass, que por ahí, bueno, fue un fiasco ese proyecto, pero que sin embargo, no dudo que más adelante se retome, ¿no? Todos los GPS que ya traen los carros, ¿no? Y que ya nos dicen, no, te equivocaste, tenías que dar vuelta 3 cuadras atrás, ¿no? Entonces, el Internet de las cosas, ¿no? Y que mientras nosotros tengamos una pantalla, así sea pequeñita como la de un reloj, pues ese es un nicho de oportunidad para trabajar la parte de la interfaz visual, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las cosas que trajo la introducción de los dispositivos móviles, ¿no? La guerra de Flash contra HTML, por acá les dejo un sitio bastante creativo, ¿no? Sobre lo que habla justamente ahí
de Flash contra HTML5. Entonces, acaba el reinado de Flash y llega HTML5. Pero entonces, ¿qué es HTML5? ¿No? Y HTML5 les podría decir que es la base del diseño web actual, ¿sale? Ahora, sale toda esta, una de las cosas que fue un buen acierto de la W3C fue lanzar una impresionante campaña de marketing para darle fuerza a este movimiento, ¿no? Y entonces se le ocurrió este logo anaranjado de superhéroe y decirnos que fuéramos unos héroes al trabajar en nuestros proyectos en la web, ¿no? Y bueno, en una breve descripción, HTML define los actuales estándares tanto de diseño y desarrollo web para equipos de escritorio y para dispositivos móviles en general, ¿no? Y yo le agregaría dispositivos táctiles, porque otra de las introducciones que hicieron los dispositivos móviles fue el cambio de la interacción, ¿no? Ya no nada más eran teclas, ¿no? Ya no nada más eran clics, ahora tenemos interacción con los dedos, ¿no? Los dichosos gestos, ¿sale? Ahora, a mí cuando me dicen HTML5 yo pienso en esta fórmula, ¿no? Finalmente soy ingeniero y tiendo a hacer muchas expresiones algebraicas en mi vida. Entonces, HTML5 es la gran conjunción de HTML, que recuerden, HTML me va a definir estructura y contenido, ¿no? Y que la versión actual, bueno, en ese entonces era la 5. Por si no lo saben, ya estamos en la 5.1, pero al rato vamos a hablar de eso. CSS, la versión 3, ¿no? Que viene a darle un refresco impresionante a todas las cosas que podemos hacer a nivel visual. Y aparte, todas las APIs que forman parte del nuevo estándar de JavaScript, ¿sale? Entonces, la conjunción de la estructura y el contenido que nos da HTML, la presentación que nos da CSS y la interactividad que nos ofrece JavaScript, es lo que en su conjunto forman ese gran logo anaranjado de superhéroe, ¿sale? Entonces, como les decía, HTML5 es la sinergia de tres tecnologías, ¿no? Y que estas tres tecnologías son del lado frontend, porque si ustedes se ponen a pensar un minuto, ¿cuáles son las tecnologías? ¿O por qué se llaman tecnologías del lado frontend? ¿No? Hace rato les ponía la imagen de los navegadores. Todo lo que el navegador por sí solito, sin necesidad de un intermediario, de un compilador, de un preprocesador, reconozca, se considera tecnología del lado frontend, ¿no? Porque en este caso el cliente, o sea, la parte frontal, es lo que se ve en el navegador. Entonces, las únicas tecnologías hasta hoy día que los navegadores soportan sin ayuda de nada es HTML, que nos da estructura y contenido, CSS, encargado del diseño y la presentación, y JavaScript, la parte de la programación, ¿no? Tanto así que ahorita que les dije que descargaran la presentación del repositorio del curso, yo les dije, solamente denle, ya que la tengan descargada, denle doble clic al archivo index y en automático van a ver esta presentación que les estoy mostrando, ¿no? Muy bien, entonces, pero HTML5 no viene solo. Si nosotros nos metemos al sitio oficial, ahorita tengo más adelante el link, ¿sale? Nosotros nos vamos a encontrar con 8 implementaciones, o sea, ese logo anaranjado de superhéroe se puede dividir en 8 grandes grupos de implementaciones. Uno de ellos es la semántica, ¿no? Que es la que se encarga de darnos nuevas etiquetas HTML, ¿no? Para ya no tener puras divs en nuestros documentos, ¿no? Tener header, nav, section, article, footer, main, etcétera. Y que aparte de que yo ya entiendo el contexto de que si tengo una etiqueta nav, significa que tengo dentro un menú de navegación o enlaces, también los códigos, los algoritmos de los buscadores que se dedican a analizar nuestro código y posicionarlo en los buscadores, pues también entienden que si encuentran una etiqueta nav, ya saben que adentro van a encontrar un menú de navegación, ¿no? Entonces la semántica nos viene a ayudar para que tanto humanos como máquinas, y por máquinas quiero hacer énfasis en los algoritmos que tienen los buscadores para analizar nuestro código, entiendan el contenido que tienen. Porque recuerden que estos algoritmos
no entienden de diseño, de qué tan bonito se ve, sino ellos lo único que hacen es analizar el código HTML y en base a la estructura y contenido es que ellos posicionan el HTML de nuestros sitios, ¿no? Tenemos la implementación de la multimedia, ¿no? Que esto, hoy en día, pues ya no nos es extraño, pero en las épocas de Flash, tener video y audio sin necesitar del plugin de Macromedia, perdón, el plugin de Flash, era wow, ¿no? La novedad. Hoy en día, ya cada navegador implementa su reproductor y los métodos para poder trabajar con elementos multimedia, ¿no? Offline and local storage, todo lo que tiene que ver con almacenamiento en el disco duro del usuario y qué va a pasar con mi aplicación en el momento de que el usuario pierda su conexión de datos o su conexión Wi-Fi, ¿no? Yo puedo ejecutar ciertos eventos a través de la API de HTML5 Caché para que mi aplicación o mi sitio se comporte de cierta manera o entregue cierta información cuando el usuario se pierde la conexión, ¿no? Todo lo que tiene que ver con efectos 3D, gráficos, como SVG, Canvas, WebGL, están dentro de esta implementación de 3D Graphics and Effects, ¿no? Prácticamente todas las personas que se dedican a hacer videojuegos, experiencias ya un poquito más inmersivas, ¿no? Más interactivas, pues prácticamente su día a día son estas implementaciones, ¿no? Por el otro lado tenemos Device Access, que ahí se engloban todas las APIs que tienen que ver con acceso al hardware de nuestros dispositivos, ¿no? La cámara, el micrófono, los altavoces, el giroscopio, el módulo de vibración, el GPS para ubicarnos, ¿vale? Performance and Integration, esto tiene que ver un poquito más con Ajax, con ejecutar tareas en segundo plano, como los web workers, los sockets, ¿sale? Todo lo que tiene que ver, digamos, aplicaciones robustas, ¿no? Conectividad prácticamente es conexiones en tiempo real, ¿no? Y bueno, pues la implementación más conocida en este medio son los WebSockets, ¿no? Que se vuelven mucho más famosos y toman más importancia con un proyecto que se encuentra por ahí de Node llamado Socket.io, ¿no? Y entonces todas estas notificaciones en tiempo real, por ejemplo, lo que hace React, suceden gracias a esta división de HTML5, ¿no? Y finalmente, el logo de CS3, que pues CS3 nos viene a revolucionar con esta parte de todas las transformaciones, animaciones, sombras, bordes redondeados, nuevos elementos, perdón, soporte para tipografías, ¿sale? Entonces, ese gran logo anaranjado se divide en estos estas 8 grandes divisiones, ¿no? Ahora, como les menciono, ustedes pueden irse al sitio oficial de HTML5 y estar, pues igual, ¿no? Al tanto. Miren, de hecho aquí están los logos y nos da una breve descripción de lo que es cada implementación, ¿no? Otra página que yo les recomiendo mucho para estar al tanto de lo que sucede con los estándares de HTML5 es la red de desarrolladores de Mozilla, Mozilla Developer Networks. También pueden encontrar aquí la versión en español, pero yo siempre recomiendo ir directamente a la documentación en inglés, ¿no? Que es la que siempre tendremos de primera mano. Otra de las cosas es eso, ¿no? No le teman al inglés. Finalmente, si están en esto, tarde o temprano tendrán que leerse por ahí algún libro o alguna documentación. Si no es por gusto, a lo mejor por necesidad, ¿sale? Pero bueno, finalmente para eso tenemos Google Translate, ¿no? Yo a veces hay cosas que no entiendo muy bien, pero siempre tengo ahí al lado mi pestaña en el navegador de Google Translate y ahí voy haciendo las traducciones, ¿no? Otra de las páginas que yo les recomiendo mucho para estar al tanto de HTML5 es la página de HTML5 Rocks, donde incluso aquí ustedes pueden encontrar tutoriales textuales en los cuales los van siguiendo, los van llevando de la mano paso a paso para poder implementar alguna API de HTML5, ¿no? Lo que sigue, lo que les comentaba, miren, HTML5 tal cual como estándar oficial quedó en 2004, pero ya se sigue, desde el 2013, se sigue trabajando el brief para lo que sigue, ¿no? Que ahorita ya sería HTML5.1.
Va a ser muy difícil pasar a un logo HTML6, ¿no? Con toda esta mercadotecnia que le hizo a ese logo anaranjado la W3C, pero sin embargo eso no significa que ahí se va a estancar el estándar, ¿no? Entonces podemos ver que la última reunión de la W3C, que la W3C no es más que el consorcio de grandes empresas como Opera, Mozilla, Google, Facebook, Apple, Paciello Group, Microsoft, se reúnen y empiezan a definir los estándares, ¿no? Vean que la última reunión fue el 8 de octubre del 2015, ¿no? Y aquí podemos ver todas las cosas que vienen, que se van a quitar, que se están implementando en HTML y CSS, ¿no? Y también en las APIs de JavaScript, ¿no? Entonces también les recomiendo siempre estar al tanto de estos enlaces de la W3C. Ahora, por aquí les comparto un video tutorial que yo he hecho donde justamente hablo un poquito más sobre estos 8 grandes grupos, ¿no? Para no perder tanto tiempo ahorita explicándolo. Aquí les dejo este video tutorial que he preparado, de 20 minutos me parece. Y los enlaces, porque también comparto muchos enlaces y teoría, en esta pequeña presentación que está en mi sitio Vexlan, ¿no? Entonces vean que aquí les dejo una breve descripción, que es más o menos lo que ya les dije de cada uno de estos grupos, y aquí les dejo links, ¿no? Donde ustedes pueden revisar sobre cosas interesantes de estos 8 grandes grupos, ¿vale? Y por acá igual las páginas de HTML5 Rocks, sus demos, Mozilla Developer Network. Entonces, aquí digamos lo valioso de este enlace son todos los links que les comparto ahí, ¿no? Y pues eso dependerá del interés que tengan con cierta API, ¿no? Porque para algunos digan, oye, es que ahorita tengo un proyecto donde estoy trabajando geolocalización y necesito muchos recursos de geolocalización, ¿no? Pero a lo mejor alguien está desarrollando un videojuego y necesita saber sobre SVG, sobre Canvas. Entonces, eso va a depender justamente de los proyectos en los que estén ahorita, ¿sale? También les dejo, y de hecho ayer en la clase en abierto, Joan ya había hablado sobre sobre este link de guías de códigos de HTML y CSS del jefe de diseño de GitHub, ¿no? @MDO. Entonces, igual, aquí les dejo la guía original en inglés y la traducción que hizo una persona a nuestro idioma, ¿no? Adriana Ayala. Entonces, igual, ahí está los links que comentaba ayer Joan. Otra guía que a mí me encanta mucho es la guía del rendimiento de frontend para adelgazar tu navegador, que son 26 tips que igual, gente que está en Twitter, en Opera, en Google, en Terra, una vez se reunieron y bueno, pues nos dan estos tips, ¿no? Y nos explican a grandes rasgos por qué hay que hacer estas cuestiones, ¿no? Entonces, este es un link que igual también está en nuestro idioma, ¿no? De hecho, está en múltiples idiomas, sobre cómo perder peso en el navegador, ¿no? Entonces, esta guía también es muy interesante. Y otros links que les dejo es el curso de HTML5, ¿no? Que constantemente tenemos en marcha en Escuela IT, ¿no? Donde ya se profundizan todos estos temas de manera particular. Y otro de los cursos que también se me hacen imperdibles es el curso que incluso acabamos de terminar hace unas semanas de JavaScript avanzado, ¿no? Donde ya se ven estas APIs, ¿no? Que les mencionaba, que forman estos 8 grandes grupos del logo anaranjado de HTML5, ¿no? Entonces, tienen mucho de dónde aprender, ¿no? De dónde tomar las bases, ¿sale? Y bueno, pues ahora vámonos con el papel del frontend contemporáneo. Sin embargo, quisiera saber si hay alguna opinión, duda, alguna pregunta antes de continuar. Por acá tienen alguna duda sobre adelgazar tu persona. Mira, haz mucho ejercicio, come 5 veces al día sanamente y te aseguro que bajas porque bajas. Ok, parece que no hay preguntas, entonces espero que todo quede claro, ¿no? Bueno, pues ahora sí, brace yourself, the frontend is coming. Fíjense que curiosamente yo por ahí sí tengo una cuenta en Medium, ¿no? Que es una como red social para postear blogs. Y justamente el lunes de esta semana me llegó las notificaciones de algunas lecturas que me sugerían y me salió esta que dice, ¿por qué es tan difícil encontrar hoy un buen frontend?
¿no? Y yo dije, ah, Chihuahua, pues, a ver, vamos a leer, se me hizo interesante, más bien me atrapó el título, ¿no? Y entonces, obviamente está en inglés, ya después si quieren aquí le dan clic derecho, traducir al español y luego lo leen ustedes con calma, pero aquí lo que nos propone esta persona es que, pues nos dice, ¿no? Que actualmente el frontend es una eh, de las profesiones más devastadoras, ¿no? Porque día con día salen nuevas herramientas, nuevas buenas prácticas, nuevas tecnologías, nuevos metalenguajes que nos ayudan y nos simplifican, ¿no? Nuevas formas de iterar nuestros procesos. Y justamente en eso va este curso que hemos planeado aquí en Escuela IT, ¿no? Por eso se llama Herramientas de Frontend. Yo no te voy a enseñar, mis colegas no te van a enseñar cómo maquetar en CSS, ¿no? O qué técnica de maquetación vas a utilizar, Flexbox, Display Inline, Floats, qué librerías utilizar de JavaScript. No, la intención de este curso es justamente en la experiencia de cada uno de mis colegas, en su trabajo del día a día, las soluciones, los tips que nosotros te podemos dar para hacer tu labor de front, digamos que más amigable, ¿no? Más óptimo para la entrega de tus proyectos, ¿no? Y justamente este artículo habla de eso, ¿no? De que antes, como les decía, el desarrollador front se tenía que preocupar por HTML, por CSS, por JavaScript, por su plantilla en Photoshop, si tenía algunos flash, bueno, pues con el ActionScript, ¿no? Pero hoy en día un frontend tiene que saber hasta de marketing, de SEO, de SEM, ¿no? Cada vez son más cosas a las que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Entonces, bueno, pues este artículo trata de darle, pues, eso de enaltecer la profesión del frontend, ¿no? Aunque el tema por ahí dice, ¿por qué es tan difícil encontrar un buen frontend? Más bien, pues da las razones de por qué se ha vuelto tan extensa esta profesión, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, ahora nos tenemos que preocupar por no nada más HTML, sino HTML5, que es el estándar actual. No nos tenemos que preocupar por CSS, sino por CSS la versión 3, que es el estándar actual. Por todas las APIs de JavaScript y hoy en día por el responsive design, ¿no? Porque si tú hoy estás ofreciendo, porque a lo mejor les puede parecer absurdo, pero hay personas que todavía siguen ofreciendo el responsive hoy, finales del 2015, como algo extra, como un plus, ¿no? Cuando hoy en día es una necesidad. O sea, yo no puedo concebir el diseño web si no es con alguna técnica de responsive. Tenemos varias técnicas, pero eso al final hablaré un poco de ellas, ¿no? Pero entonces, ahora nos tenemos que preocupar por esto, ¿no? Y entonces eso nos da nuevos conceptos por los cuales nos tenemos que preocupar. CSS, frontend, responsive, mobile, SVG, SEO, redes sociales, experiencia de usuario, interfaz de usuario, frameworks, librerías, ¿no? Y entonces salen nuevas herramientas, jQuery, Angular, Backbone, Ember, React, Kendo, jQuery Mobile, Bootstrap, Foundation, Pure CSS, ¿no? Y salen más herramientas, Geoman, preprocesadores, LES, Stylus, SAS, CoffeeScript, que es un procesador de JavaScript, gestores de tareas como Ground, como Gulp, Power, NPM, ¿no? Give me more, give me more. Más herramientas. Java es la terminal, ¿no? Ahora tenemos que trabajar con la terminal. Y fíjense que, sobre todo, acá en México les decía que yo doy clases en un posgrado. Y entonces en ese posgrado es de medios virtuales. Entonces, la gente que llega es de diferentes profesiones, ¿no? Me he encontrado con ingenieros, mercadólogos, incluso una vez tuve un doctor, o sea, un médico. Entonces, pues los perfiles son variados, ¿no? Y cuando tú les empiezas a hablar a un diseñador, a un mercadólogo, a un publicista de que tiene que utilizar la terminal, como que se quedan así como fríos, ¿no? Dice, a ver, o sea, yo nada más quiero poner mi página,
imágenes, textos, etcétera, ¿no? Entonces es a lo que yo les digo, cada vez tenemos más y más herramientas, ¿no? Incluso ahora podríamos también esto de los contenedores, ¿no? Como Docker, como Vagrant, diferentes editores de códigos que tenemos, Sublime, Atom, Bracket, no, metalenguajes para HTML como Jade, Haml, Markdown, ¿no? Ahora que sí o sí tienes que utilizar GitHub porque el FTP ya no basta, ¿no? Node.js, porque, bueno, independientemente de que tú te dediques al backend con Node, al tú instalar Node te bajas NPM y NPM es como el gestor global de JavaScript, ¿sale? Entonces hoy nos tenemos que preocupar por más herramientas, ¿no? Entonces seguramente la cara de ahorita de ustedes, de muchos es así de, no, ya, párale, ¿no? Pero bueno, hacia allá hemos encaminado todo este proceso del front, ¿no? Entonces ya no es como tan fácil como antes, ¿no? Ahora podemos ver que es tan igual complejo o aún más que el backend, ¿no? Pero bueno, también tenemos que entender el front, ¿no? Y ya sabemos que el front, pues, involucra al HTML, que nos da estructura y contenido, al CSS, que se encarga de la parte de la presentación, y a JavaScript, que es toda la parte de interactividad y programación. Entonces, dependiendo de hacia qué lado nos orientemos nosotros, podríamos especializarnos dentro de nuestra área de front, ¿no? Y entonces, me encontré esta gráfica donde justamente explica como los tres grandes perfiles que tenemos hoy en día en el front, ¿no? Si tú estás más trabajando con HTML y con CSS, pues eso significa que tú estás trabajando más en el flujo de cómo vas a mostrar la información, el contenido y la presentación. Entonces, eso te conviene en un frontend de interfaz de usuario, ¿no? En un diseñador de interfaz de usuario, ¿no? Aquí tendrás que ver mucho maquetado, CSS, buenas prácticas, mobile first, progressive engagement, responsive design, ¿sale? Ahora, tenemos el diseñador front, ¿no? Incluso por acá, si eres de los que todavía sigues diseñando con Photoshop o con Sketch o con algún software de diseño, pues finalmente, ¿no? Cada quien trabaja sus procesos mentales como guste. Yo cuando voy a planear los wireframes de un sitio, directamente me paso al HTML, ¿no? Y empiezo a hacer ahí mis cuadritos. Bueno, ahora, por el otro lado, ¿qué pasa si tú trabajas un poquito más con Java? O sea, haces todo eso, ¿no? A lo mejor a ti ya te entregan la plantilla, que, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando me piden algún sitio, algún conocido, algún amigo o el amigo del amigo, ¿no? Y no tienen como o ya tienen la propuesta visual, entonces yo nada más trabajo en convertir esa propuesta visual, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un diseñador front, en donde sigues trabajando con mucho CSS, con mucha presentación, pero también empiezas a darle vida a esos contenidos, ¿no? Que si te piden un slider de imágenes, que si te piden una herramienta de tipo tooltip, de estas que pasas el mouse y se despliega algo, que si tienes que validar un formulario, que si tienes que poner un menú de hamburguesa, ¿no? Para la versión móvil, ¿no? Y por el otro lado tenemos al frontend developer, ¿no? Que es justamente ya el que trabaja más con HTML, con JavaScript, y que por ende está consciente de ese flujo que tiene que llegar la aplicación, ¿no? ¿Qué pasa si el usuario le da clic al botón? ¿Qué evento se tiene que desencadenar? Este, qué, qué contenido HTML es el que tiene que entregar dependiendo de la interacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería interesante, si ahorita en el chat ahí empiezan a mencionar, ¿no? Dentro de estos tres perfiles, ¿ustedes en cuál se identifican más? Javi dice que CSS, JavaScript, UI Designer, Frontend Developer, ¿no? Frontend Developer, ¿ok? JavaScript, Frontend Developer, ¿no? Eh, muy bien, gracias. Pues miren, sí tenemos bastante diversa aquí
la audiencia, ¿no? Uf, de tener el de arriba y el de abajo a la derecha. Ok, entonces es a lo que yo les decía, ¿no? O sea, el frontend hoy en día es muy complejo. Entonces yo los invito a que de este curso tomen de primera instancia con lo que más se identifiquen, ¿no? Y ya después lo que a lo mejor se queden con cara de, ¿eh? ¿De what? Pues lo vayan trabajando poco a poco, a lo mejor tendrán que ver con más detenimiento esas sesiones que les costaron un poco más de trabajo, ¿no? Ahora, otra de las grandes cosas que incluso, por ejemplo, acá en México, las empresas antes eran mucho de que querían todólogos, ¿no? No sé en las demás partes de América Latina, pero y de España, pero en México así era, ¿no? Pedían diseñador gráfico y que supiera programar en PHP, ¿no? Entonces, nosotros acá siempre mencionamos que lo que quieren las empresas son todólogos, ¿no? Pero fíjense que ese perfil ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Hoy en día ya veo pequeñas empresas, empresas que no tienen más de 20 trabajadores, ¿no? Donde ya hay una estructura definida dentro de su área de desarrollo, ¿no? Sobre todo esto, acá en México ahorita está mucho el boom de las agencias digitales, ¿no? Que te ofrecen social media, diseño y desarrollo web, aplicaciones móviles, ¿no? Pero dentro de estas pequeñas agencias, a las cuales, bueno, me he acercado por cuestiones de trabajo o asesoramiento, ¿no? En los últimos años yo me he dedicado más a justamente por eso me defino como un arquitecto de frontend, ¿no? Aunque este último año sí he hecho ya un poquito más de proyectos metiendo al código, en los últimos me dediqué más a ser como un consultor, ¿no? En las empresas. Entonces, me he dado cuenta que esa cultura del todólogo ha ido cambiando, ¿no? Y aunque tienen pequeños equipos, dentro de esos pequeños equipos, cada uno tiene muy delimitadas sus tareas, ¿no? Y entonces están justamente los diseñadores de interfaz de usuario, los front-end designers, ¿no? Que prácticamente son los que se dedican a maquetar, y los front-end developers, que ya son a los que les toca ver qué tipo de librerías, frameworks vamos a trabajar del lado de la vista, ¿no? Entonces, pues esa sería mi primera recomendación, ¿no? Traten de identificarse con cuáles de estos tres perfiles ustedes se sienten más cómodos y en base a eso, sáquenle el máximo provecho a este curso, ¿no? Y posteriormente vayan fortaleciéndose en las partes débiles y que a lo mejor les interese o que por necesidades de la chamba en la que estén ahorita, pues ustedes tengan que aplicar eso, ¿no? Bueno, entonces continuemos con nuestra presentación. Y bueno, ahora sí que ya entramos en este contexto de HTML5, un poquito de historia, el papel del frontend contemporáneo, pues empecemos a revisar ya algunas buenas prácticas, ¿no? Entonces, HTML5 es la unión de estas tres grandes ramas, ¿no? HTML, CSS y JavaScript. Entonces, comenzaré a darles algunas buenas prácticas, ¿no? Primero vamos a hablar de HTML como estructura y contenido. Entonces, pues HTML es para lo que nos sirve, ¿no? O sea, en HTML no podemos definir otra cosa que no sea contenido, ¿no? Texto, párrafos, mándame un encabezado, mándame una imagen, un audio, un video, un iframe, etcétera. Entonces, lo que yo les decía, ¿no? Los motores de búsqueda son ciegos. O sea, el CSS para ellos no les sirve de mucho, ¿no? Lo que realmente los motores de búsqueda se dedican a analizar y a posicionar es nuestro código HTML. Entonces, si ustedes no planean bien su estructura de contenido, podrían tener problemas ahí, ¿no? A la hora del posicionamiento o a la hora de que su proyecto crezca más. Por eso es muy importante que desde el principio definamos cuáles van a ser las áreas, ¿no? Eso se traduciría en hacer un buen wireframing, ¿no? De nuestro proyecto, ¿no? La semántica, ya vimos que HTML, HTML5, su primer gran grupo de implementación es esta parte de la semántica, ¿no? Entonces, hay que definir bien la semántica y la distribución de nuestro contenido. Ahora, si nosotros nos dedicamos a hacer alguna búsqueda, por ejemplo, en Google, voy a poner eh, estructura básica de HTML5.
y voy a buscar por imágenes. Imágenes, ¿no? Seguramente han visto muchas de estas imágenes, ¿no? Donde nos ponen las nuevas etiquetas semánticas, header, section, nav, footer, aside, etcétera. Ahora, de hecho aquí está la mía. Esto no significa que así tengan que ser nuestras estructuras, ¿no? Yo lo que siempre les comento a mis estudiantes es, la semántica siempre la va a definir tu contenido, ¿no? Si tú necesitas tener publicidad arriba, ¿no? Porque a lo mejor eres un sitio que vive de la publicidad, bueno, pues a lo mejor tendrás una site, ¿no? O a lo mejor una header donde tengas esta publicidad, ¿no? Esta estructura que, si bien podemos ver en diferentes versiones, pero prácticamente lo mismo, digamos que cumple como con la típica eh, estructura de un blog de hace 10 años, de hace 15 años, ¿no? Donde teníamos cabecera, menú, contenido lateral, contenido principal y pie. Pero hoy en día, pues los sitios no son así, ¿no? Entonces, hago mucho énfasis en eso. No se casen con ese tipo de estructuras. La estructura realmente te la va a dar las necesidades de tu contenido. Y en base a eso hay que trabajar nuestra semántica. Hay que planear bien el uso de nuestras etiquetas. Ahora, tampoco se me preocupen mucho por si, híjoles, que yo utilicé articles, pero estoy leyendo por acá en base a fulanito de tal, que recomienda que lo que yo estoy poniendo, tal cual, meterlo en un section, ¿no? O, híjole, utilicé headers y creo que estaba leyendo que para la publicidad lo correcto es el aside. Miren, esta es una de las cosas muy frecuentes a las que me enfrento cuando alguien me pregunta sobre el modo correcto de utilizar las nuevas etiquetas semánticas que tenemos en HTML. Y yo más bien lo que les digo es que es una cuestión subjetiva, ¿no? Lo que para mí puede ser bien, a lo mejor a alguien más no le parece del todo, pero muchas veces tiene que ver con el contenido y con cómo planeamos esta estructura. Ahora, incluso la misma W3C no, o sea, hoy en día no ha dado así como la etiqueta nav dentro tiene que tener puros enlaces, ¿no? Por ejemplo, yo me he encontrado con personas que los menús de navegación, o sea, mete la etiqueta nav y directamente pone enlaces, ¿no? Habemos otras personas que dentro de la etiqueta nav ponemos una lista desordenada, o sea, una UL, y en cada list item ponemos un enlace. Pero esas son finalmente diferentes perspectivas. Y no hay algo que hoy te diga esa manera está equivocada, ¿no? Todavía la parte de la semántica es muy subjetiva. Sin embargo, lo que yo los invito es a leer bien la definición de cada una de estas etiquetas y tratar de ocuparlas en la medida de lo posible de la mejor forma, ¿sale? O sea, todavía esta parte de la semántica no es como, por ejemplo, no sé, para aplicar bordes redondeados se utiliza la instrucción border-medio radius, ¿no? Y el nivel de redondeo que yo quiera aplicarle. No hay otra manera de aplicar border radius. Entonces, yo no me puedo inventar una nueva forma porque el navegador no reconocería esta etiqueta, ¿no? Perdón, esta sintaxis. Sin embargo, la semántica es más subjetiva. Entonces, todavía nos da esa decisión a nosotros como diseñadores de interfaz de tratar de adecuarnos al uso subjetivamente de las etiquetas, ¿sale? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el contenido es el rey, ¿no? Y todo lo que les he dicho se basa en esto, ¿no? El uso de las etiquetas semánticas, la forma en cómo vas a estructurar tu maquetación, todo lo va a definir las necesidades de tu contenido, ¿sale? De cualquier manera, ahorita en la parte de semántica, les he dejado una definición muy sencilla para que entiendan el concepto tal cual que nos da la W3C sobre las etiquetas semánticas más usadas, ¿no? Ahora, otro de los detalles en la parte de la semántica de HTML es la declaración del tipo de documento, ¿no?
Hoy en día es doctype, HTML y eso es todo, HTML y punto. Si nosotros si nosotros googleáramos, si a lo mejor ustedes ya llevan más de 10 años trabajando en esto y llegaron a trabajar con Dreamweaver, cuando ustedes abrían en Dreamweaver un documento nuevo de HTML, hasta arriba encontrábamos una línea que parecía un chorizote que decía doctype, HTML, 4.0, transitional, y nos mandaba una URL, ¿no? Si nosotros buscamos doctype de HTML, pues hay doctypes que eran interminables, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí, vean, este era un doctype, ¿no? Para la versión XHTML 1.0 estricto, para la versión 1.0 transitorio, para la versión 1.0 frameset, ¿no? Por ejemplo, si utilizabas frame, que esa es una técnica muy, muy antigua de maquetar páginas, ¿no? Y que dependiendo del tipo de documento que tú aplicabas, eran si el navegador te reconocía ciertas etiquetas o ciertos atributos. Entonces era un reverendo, como decimos acá en México, desmadre. Hoy en día, pues HTML5 nos da lo más simplificado, ¿no? El navegador, cuando nosotros le aplicamos el doctype HTML, el navegador sabe que ese es un documento de HTML5, ¿no? Y no hay más. Luego, las etiquetas semánticas, ¿no? Como las que les he mencionado, article, aside, figure, footer, header, etcétera, y que básicamente son etiquetas de bloque estructural, ¿no? O sea, etiquetas que nos van a permitir guardar el contenido, ¿no? Ahora, analicemos el concepto a grandes rasgos de lo que es cada una de estas etiquetas. Section, por ejemplo, hay mucha gente, y a lo mejor aquí ustedes podríamos debatir, ¿no? Hay mucha gente que dice que el article depende del section. Hay otra gente que dice lo contrario. Incluso en esta búsqueda que hice en Google de la estructura semántica de HTML5, podríamos encontrar justamente este debate, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos al section encerrado dentro del article. Pero, por ejemplo, si vemos en esta, aquí vemos el section encerrado dentro del article. Realmente ninguno depende de otro. O sea, por ejemplo, algo que sí se me haría absurdo es que alguien ahorita me dijera, no, ¿sabes qué? El padre de la UL es la LI, ¿no? Pues eso no, o sea, ahí sí tenemos como ciertas limitantes, ¿no? O sea, sí sabemos que un list item siempre va a ser el elemento hijo, ya sea de una UL o de una OL, una lista ordenada o una lista desordenada. Pero en este caso es ya un poquito más subjetivo, ¿no? Dependiendo de a lo que nosotros nos parezca, siempre y cuando no olvidando el concepto y obviamente las necesidades de contenido que nosotros tengamos. Entonces, la W3C nos define section como un contenido genérico estructurado, ¿sale? Pues una zona de contenido general. Por ejemplo, una zona de contenido general podría ser, por ejemplo, miren, esta parte donde me muestra la imagen con algunos comentarios que estoy viendo aquí en las búsquedas, ¿no? Entonces, bien, este podría ser un section, ¿no? O, por ejemplo, piensen en un video de YouTube. Por ejemplo, hace rato, antes de empezar la clase, estaba viendo la última parte de la clase de Joan, que me perdí ayer. Pero miren, acá la tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que aquí yo puedo identificar tres secciones, ¿no? La sección del video, la sección de los comentarios y la sección de los videos relacionados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podría tener yo tres sections dentro de esta estructura. Luego, el article. El article es un contenido estructural distribuido de manera independiente. Bueno, ¿qué significa que algo sea, que un contenido sea independiente? Hay una autora que yo se la recomiendo mucho, sobre todo si están muy en la onda de entender los nuevos medios digitales y sus influencias en el contexto social. Yo sé que a lo mejor me salgo un poco de contexto, pero bueno, tengo un posgrado en medios virtuales y justamente una de las autoras que veía en ese posgrado era Sherry Turkle. Y Sherry Turkle tiene por ahí varios estudios de
que tienen que ver con esto de los medios digitales y las conexiones, ¿no? Entonces, ella en uno de sus artículos propone un concepto que se llaman SEMAS, se llama SEMAS o lexias. Y lo que Sherry Tolkien nos define como una lexia es justamente una unidad de aprendizaje independiente, única. Es decir, pasándolo esto a un ejemplo de una aplicación web, imagínense un sitio web, ¿no? Ustedes entran a un sitio web, pero yo no tengo la certeza de cómo ustedes vayan a navegar ese sitio web. A diferencia, por ejemplo, de un libro, ¿no? Donde, pues, cuando nosotros agarramos un libro, empezamos por la página 1 y terminamos por la última, ¿no? Porque, pues, para entenderlo, o sea, no hay otra manera de entender un libro, salvo algunas excepciones por ahí, Rayuela, es uno de los libros que se pueden leer en diferentes posiciones. En un sitio web, el usuario decide cómo navegarlo, ¿sale? Entonces, ahora, si yo les pongo a ver, por ejemplo, el sitio de Escuela IT, ¿no? Eh, puede ser que algunos directamente se vayan a la página de cursos, ¿no? Porque están interesados en ver qué cursos tiene Escuela IT. Pero a lo mejor otros se van al blog, ¿no? O sea, yo no puedo asegurar cuál va a ser el comportamiento del usuario, pero para cada usuario se va a formar un mensaje, ¿no? O sea, cada sección del sitio me genera, bueno, le genera al usuario un contenido, ¿no? Un contenido que es capaz de entender. Entonces, esto va muy de la mano con la definición y porque justamente eso es lo que muchas veces no entienden, la diferencia entre section, que es un contenido genérico, y article. Es decir, si yo extraigo un article de toda la parte, o sea, imagínense que yo decido que cierta parte de mi sitio web va a ser un article, ¿no? Y yo saco ese article y se lo muestro a alguien. La persona que vea la información que está en ese artículo tiene que entender para qué es esa, o cuál es el mensaje de esa información. Entonces, para eso estaría destinado la etiqueta article. Por ejemplo, miren, si regresamos al ejemplo de la interfaz de aquí de YouTube, aquí no tenemos comentarios en este video, pero si yo hiciera un comentario, ven que ahorita la mayoría de redes sociales y aplicaciones que nos generan comentarios nos permiten dentro de un mismo comentario responder a ese comentario y entonces se puede volver una conversación, ¿no? Entonces, yo sin ver todos los demás comentarios podría entender de qué se trata ese primer comentario, ¿no? Y toda la parte de todo lo que están hablando referente a ese comentario. Por ejemplo, ahorita me acordé, unos minutos antes de comenzar la clase, posteé una imagen, ¿no? De mi escritorio, que estaba preparándome para la clase de Escuela IT, ¿no? Entonces, miren, aquí está la foto, y luego un compañero me hace un comentario, y aquí empezamos a trabajar una conversación, ¿no? Aquí podemos ver las respuestas, ¿no? Entonces, sin ver la foto, ustedes podrían leer esta conversación, ¿no? Que mi amigo me dice, ¿cómo sigues del hombro? Y yo ya le platico cómo estoy, soy un lisiado, y entonces ustedes podrían entender esa conversación. Entonces, podría ser un artículo completo, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la section? La section es toda la zona de comentarios. Si aquí alguien más publica un comentario, bueno, pues se vuelve otro comentario nuevo. Pero yo podría extraer esta parte solamente del comentario de Alexander Supertramp con todas las respuestas y las contrarrespuestas que él me da, y eso sería un artículo, ¿sale? Luego, tenemos el aside, ¿no? Que aunque literalmente significaría al lado de, el aside tiene dos objetivos. Contenido secundario, como podría ser la publicidad, o contenido que acompaña y complementa a un contenido principal, ¿sale? Nav, que ya lo hemos visto, ¿no? Es la sección relativa a enlaces. Por ahí he escuchado gente decir que tú solo tienes que tener una etiqueta nav en todo tu documento, porque si no, Google te penaliza. Esas son mentiras, ¿no? Puedes tener tantos navs como tú requieras, ¿no?
Por ejemplo, imagínense un sitio como mediotiempo.com, que es un portal deportivo aquí en México. Entonces, tiene su menú de navegación principal, pero después tiene un menú de la Champions League, tiene un menú del torneo de fútbol mexicano, tiene un menú de la MLS, que es el torneo de Estados Unidos, tiene un menú de la NFL, de la NBA, etcétera. Entonces, pues imagínense limitar este sitio que tiene demasiada información para un solo menú de navegación, ¿no? Sería impensable. ¿Sale? Posteriormente, el header, que nos va a servir como contenido introductorio, ¿no? Donde generalmente solemos tener los encabezados, el logo, pero también se vale tener publicidad, banners, ¿no? El footer, que generalmente es sección que contiene, por ejemplo, en mediotiempo.com, su footer, ¿no? Tiene un mapa de navegación, ¿no? Aquí como para que encuentres más fácil lo que tú requieras, cosas que tienen que ver con sus redes sociales, cuestiones de términos de condición de uso y términos legales, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la información de nuestro sitio, ¿no? Y finalmente, main, que es una nueva etiqueta que todavía el año pasado no todos los navegadores la soportaban, pero que ya se está volviendo estándar, que como su nombre lo dice, la etiqueta main nos sirve para focalizar, ¿no? Cuál es el contenido principal de nuestro documento HTML, ¿no? Otras etiquetas que son importantes, por ejemplo, figure y fig caption, ¿no? Figure, que es tal cual una figura, por ejemplo, no sé, cuando en un libro vemos un esquema, ¿no? Por ejemplo, y el libro es de estos que van por unidades, ¿no? Unidad 1, diagrama del ciclo del agua, figura 1.1, ¿no? O, no sé, cuadro comparativo de los reinos de la biología, y entonces viene Animalia, Plantae, Fungi, Protozoa, etcétera. ¿Sale? Todas esas como tablas de contenido, imágenes, que tienen una nota al pie, pues para eso nos sirve la etiqueta figure y su respectiva fig caption, que sería su leyenda, ¿no? Esas son las etiquetas que tenemos a nivel estructural. Pero bueno, el estándar de HTML5 también nos trajo nuevas etiquetas que ya son un poquito más multimedia, ¿no? Como video, como audio, como canvas, como SVG, como picture, como track, ¿no? Y muchas más que aquí les comparto. Esto se me hace una muy buena metáfora de trabajar como con la tabla periódica de los elementos químicos, pero en este caso es la tabla de los elementos HTML5, ¿no? Y el colorcito también tiene que ver con qué tipo de etiqueta es, ¿no? Por ejemplo, miren, todas las etiquetas que son estructurales, ¿no? Las que les acabo de mencionar, vean que están aquí en como un amarillo pálido, body, H1, section, header, H2, nav, article. Por ejemplo, todas las que tienen que trabajar con texto en línea, como los enlaces, las span, los M, los I, los B, strong, sub, están como en aqua, ¿no? Todo lo que es contenido multimedia, como las imágenes, audio, video, están como con este color amarillo mango, ¿no? Entonces, y ahora, lo mejor de todo es que miren, si ustedes le dan clic a esta imagen, a alguna de las etiquetas, aquí les menciono una breve descripción y la referencia tanto a Mozilla Developer Networks como a la W3C, ¿sale? Entonces, pues este también es una muy buena recurso que les dejo para que conozcan un poco más sobre las etiquetas HTML del estándar actual, ¿sale? No sé si hay alguna pregunta o duda. ¿Cuántas sections son? Por ejemplo, aquí me preguntan, ¿cuántas sections son las adecuadas en una página? Pues realmente, nuevamente te lo digo, ¿no? Recuerda lo que les ponía acá en esta diapositiva, ¿no? La semántica la va a definir tu contenido, ¿sale? ¿Qué tantas secciones tenga tu sitio? Por ejemplo, estoy seguro que si comparamos la estructura de mediotiempo.com, que es un portal deportivo, a la página de Escuela IT, pues no habrá comparación, ¿no? O sea, por naturaleza encontraremos más información, incluso en tiempo real, en mediotiempo.com, pues porque esas son sus necesidades, ¿no? O sea, es un portal que se dedica a generar prácticamente, siempre hay contenido nuevo cada hora, ¿no? O sea, no podríamos comparar ese tráfico de información en portales tipo periódico, tipo revistas, tipo noticiosos,
con algunos un poquito más, como de otro estilo, ¿no? Como bien podría ser Escuela IT, que más bien es, en Escuela IT encontramos los cursos que están disponibles, ¿no? Sí, sí hay una actualización de contenido, pero no tan drástica como en sitios noticiosos, ¿no? Entonces, ¿cuántos articles, cuántos headers, cuántos nav? Piensen en su contenido y su contenido les dará la respuesta, ¿sale? No hay una regla, como les digo, o sea, no hay aquí de que si utilizas 6 sections, Google te va a bloquear, ¿no? O te va a penalizar. No, no. Siempre va en base a las necesidades de su contenido. Ahora, ya hablamos de etiquetas, pero también tenemos nuevos atributos, ¿no? Que son un poquito más específicos y que tienen que ver con la experiencia del usuario, ¿no? Por ejemplo, en la parte de los formularios encontramos muchos elementos nuevos, ¿no? Un input de tipo email, un input de tipo teléfono, un input de tipo number, que como su nombre lo dice, valida. Bueno, el de email tal cual no valida que tengamos un correo válido, solamente valida que haya una cadena de texto, luego una arroba y luego una cadena de texto. Lo que le falta por ahí implementar es que valide el .mx o el .com, ¿no? O sea, el dominio. Pero bueno, ya es un avance. Tel igual, ¿no? Valida que sea un número telefónico. Number, que no escribamos cadenas de alfanuméricas. Y así, ¿no? URL, search, color. Ahora, por ejemplo, si nosotros viéramos un input de tipo email aquí en el navegador de mi escritorio, no habría realmente grandes cambios, pero como lo dice aquí, estos atributos van más orientados a la experiencia del usuario. Si ustedes han abierto miren, por ejemplo, yo los invito hay un sitio que acabo de terminar hace poco, que se llama Soms MX, ¿no? Que es una banda de sommeliers, de gente que se dedica a catar vino, pero que también tocan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de contacto, si yo abro el inspector de elementos, podríamos ver que, por ejemplo, aquí, miren, este es un input type email, ¿no? Y que si ustedes lo ven aquí, es exactamente igual al campo nombre o al campo email. Pero fíjense, lo que yo voy a hacer ahorita, y para los que están viéndome en tiempo real, que ven mi cámara, pues me ven aquí agarrando mi teléfono. Entonces, lo que yo voy a hacer es irme a la página de SOMS, pero lo que voy a hacer es entrar a ese formulario de contacto y justamente como este input de tipo email, ya el navegador sabe que lo que tiene que tener dentro es un elemento es un correo electrónico, miren, lo que hace aquí es agregarle a mi teclado una arroba, ¿sale? Fíjense, lo que voy a hacer es una captura de pantalla de mi teléfono, lo tengo sincronizado con mi Dropbox, entonces ahorita para la gente que no está viendo la clase en vivo, les muestro una impresión en pantalla. Fíjense, primero voy a poner el cursor sobre ahí está, ya tomé la primera captura. Espérenme porque con una mano, esto de ser lisiado no se me va muy bien. Muy bien, ya saqué las capturas de pantalla. Ahora me voy a mi carpeta de Dropbox. Cargas de cámara. Miren, aquí están. No, todavía no se sincronizan. Sincronízate. Bueno, ahorita ahí está, miren, ya cayeron. Aquí están. De hecho, cayeron en tiempo real. Fíjense, este es mi teléfono en el campo de nombre, ¿no? Y aquí vemos el teclado de mi Motorola G3, ¿no? Pues como es un input normalito, me muestra el abecedario, aquí me muestra la coma. Pero miren, cuando yo me fui y posicioné el foco sobre el correo electrónico, vean cómo esa coma se sustituyó por una arroba, porque detecta que es un input de tipo email y que yo necesito tener una arroba dentro. Si yo en este formulario tuviera un input de tipo number, entonces el teclado cambiaría a modo numérico, ¿sale?
Incluso dependiendo también la versión del teclado que utilicen y el dispositivo que tengan, si es un Samsung, si es un iPhone, etcétera, hay, por ejemplo, en los de correo, hay teclados que aquí les agregan un .com, ¿no? Una tecla que ya dice .com. Entonces, estos nuevos atributos van justamente a enriquecer la experiencia. Por eso aquí les digo, tiene que ver más con funcionalidades de la experiencia de usuario, ¿sale? Y bueno, de igual manera, en el link que yo les dejé ahorita les abro este link que les dejé acá sobre APIs de HTML5, ¿no? Que incluso también les compartí el videotutorial que tengo en mi canal de YouTube. Miren, aquí, este link que dice formularios, ahí hay mucha más información de estos atributos que les estoy mencionando, ¿sale? Bueno, entonces, pues, ahora, un poquito más de buenas prácticas a nivel de nuestro código HTML, ¿no? Es básico, pero más vale tenerlo y no omitirlo, ¿sale? Especificar el tipo de documento que es HTML5, es decir, doctype HTML. Muy importante, el atributo del idioma. Eso sí lo penalizan los buscadores. El posicionamiento se da de manera regional. O sea, por ejemplo, el tráfico que tenga Escuela IT en búsquedas en inglés no va a ser el mismo que tenga en español. Entonces, siempre es importante definir nuestro atributo de idioma, sobre todo si estamos trabajando en proyectos transnacionales. O sea, hay empresas que tienen sus dominios regionales, entonces ahí va a ser mucho más importante tener este atributo del idioma, ¿no? El modo de compatibilidad para activar Internet Explorer, ¿no? Incluso Joan hablaba un poquito ayer de esto. Definir nuestro juego de caracteres, que hoy en día el Universal se ha convertido en el UTF-8, pero que podríamos utilizar cualquiera de los ISOs. Muy importante, el área de visualización, o sea, el viewport, porque si ustedes aplican sus buenas prácticas de responsive design, pero se les olvida poner el meta viewport, pues prácticamente los navegadores no van a leer correctamente las proporciones de su contenido en los dispositivos móviles. ¿Sale? ¿Qué otras buenas prácticas les puedo dar a nivel de HTML? Título, un título único por URL, máximo 65 caracteres. Una descripción única con un máximo de 156 caracteres. ¿Por qué es importante tener descripciones y enlaces únicos? Por ejemplo, yo les decía que soy fundador de Vexlan. Ya no voy a hablar ahorita de hacer comerciales de Vexlan, pero miren, voy a buscar en Google Vexlan. Y entonces vean cómo aquí Google ya me posicionó algunas de las secciones que más visitan los usuarios en mi sitio. Y vean que aquí dice Vexlan, ¿no? Cursos y tutoriales sobre el maravilloso mundo de la web. Y una descripción que dice, acércate al maravilloso mundo de la web, aprende diseño y programación desde cero, bla, bla, bla. Y luego aquí tenemos tutoriales y una descripción nueva. Aquí puedes encontrar un listado de todos los tutoriales gratuitos. Y así sucesivamente. Vean que cada enlace en las búsquedas, nuestra etiqueta title se convierte en los links y la etiqueta description se convierte en la descripción que siempre va a acompañar a nuestro enlace. Entonces es importante no rebasar estos caracteres que son los que nos recomienda Google, ¿sale? ¿Qué otras cosas es importante? Estilos arriba, scripts abajo, ¿no? Aunque hay algunos scripts que forzosamente se necesitan ejecutar en la parte de arriba, ¿sale? Solamente tomar esas precauciones. Por ejemplo, el script de HTML5 Shift que viene incluido en Modernizer para que Internet Explorer 8 lea todas estas nuevas etiquetas semánticas como header, nav, section, tiene que ir antes del cierre de head. Si lo ponemos abajo del body, no funciona. Pero realmente son muy pocos los scripts que forzosamente tienen que ir arriba. Otras cosas muy importantes, y también escuchaba a Joan que se las decía el día de ayer, ¿no? No es necesario, etiquetas únicas como las meta, como image, las vamos a cerrar así, ¿no? Ya no es necesario poner la diagonal. ¿Por qué en un principio se puso la diagonal? Porque antes de la versión HTML5, la versión que la versión anterior era XHTML 1.0. Entonces, XHTML, como su nombre lo dice, es una mezcla de XML con HTML. Entonces, una de las cosas que le vino a
aportar XML a HTML era esta declaración de tags en una etiqueta, ¿no? Pero que hoy en día es innecesario, ¿no? De igual manera, para la definición de atributos booleanos, simplemente si el atributo existe, se aplica. Si no existe, no se va a aplicar. Entonces, simplemente con tenerlo así es más que suficiente. Esto es desperdiciar caracteres, ¿no? Así como cuando nosotros le ponemos a la hoja de estilo o al script text diagonal JavaScript o text diagonal CSS, estamos desperdiciando caracteres, ¿sale? Entonces, no hagan eso. Muy importante, y esto viene es un extracto de las buenas prácticas de la guía del jefe de diseño de GitHub, que también comentaba ayer Joan, ¿no? En digamos que este es el orden en el cual le da la importancia a los navegadores a cómo va leyendo los atributos de las etiquetas HTML. Entonces, el orden de importancia es primero clases. Si tenemos más de una clase, es una muy buena práctica darle de separación 2 espacios para nosotros visualmente, pues saber que tiene más de una clase, ¿no? Luego vienen los IDs y los name. Luego los data attributes. Recuerden que los data attributes es un nuevo estándar de HTML5 que ya HTML5 nos permite a nosotros crear nuestros propios atributos. Imagínense que ese data attribute yo lo necesito mandar al backend. Yo puedo poner información ahí. El único detalle es que tiene que empezar con la palabra data-medio y luego lo que yo quiera. Luego, todo lo que tiene que ver con atributos como source, for, type, href, value. Al final, title y alt. Y al final de todos, área y roles. Estos de la especificación de área y los roles tiene que ver, cuando nosotros especificamos un rol, le estamos dando accesibilidad a nuestro sitio para personas con capacidades visuales diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros le agregamos estos atributos role a nuestras etiquetas HTML, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un lector de páginas, por ejemplo, para una persona que es ciega y que el dispositivo le va leyendo el contenido, esto le sirve mucho a esos lectores, ¿sale? Igual, en este link por acá les ofrezco algunos enlaces interesantes donde pueden ver un poco más sobre los area roles, ¿sale? De hecho, por ejemplo, frameworks como jQuery Mobile trabajan ya definiendo sus estructuras con estos atributos role, ¿sale? Y aquí les dejo un breve ejemplo de, pues, cómo sería estas prácticas que les estoy mencionando ahorita, ¿no? La definición del doctype de HTML, el idioma, el viewport, ¿no? Que es muy importante porque si no, el sitio web en navegadores, en dispositivos móviles, se va a ver como una versión chiquita de la versión de escritorio. El modo de compatibilidad para Internet Explorer, el metacharset, ¿no? Vean que son etiquetas que cierran en una misma línea, no tienen la diagonal. Nuestro título, nuestra descripción, enlaces sin el type text CSS arriba, scripts abajo, ¿no? Y nuestro contenido HTML, pues, en el body. ¿Sale? No sé si hay alguna pregunta o duda. Sí, tenemos varias, Jonathan. Si quieres, te voy pasando todas las que se han ido generando o abrimos un turno de preguntas, ¿te parece? ¿Perdón? Si te parece, abrimos un turno de preguntas. Sí, sí, sí. Venga, perfecto. Por ejemplo, Fernando nos comenta, en cuanto el contenido de un sitio haría referencia a la arquitectura de la información que vamos a mostrar. Exacto, o sea, yo no he querido hablar de arquitectura de información porque, bueno, es un tema de dónde sacar mucho, ¿no? Incluso hay especialistas que se dedican a toda esa parte de arquitectura de información, y si no, los invito a que lean al padre de la arquitectura de información, Nielsen, ¿no? O a Steve Krug, tiene un libro muy famoso que se llama No me hagas pensar, ¿no? Pero sí, justamente toda la parte del contenido tiene que ver con esa arquitectura de información, que es básicamente las necesidades de contenido que cada proyecto va a requerir, y en base a eso la semántica y la estructuración HTML se tiene que adaptar. ¿Cuántas sections son las adecuadas en una página HTML? ¿Hay un mínimo o un máximo recomendado?
No, o sea, como les había dicho anteriormente, no hay un número máximo o mínimo, ¿no? O sea, eso te lo va a definir el contenido, ¿no? Vuelvo al mismo ejemplo, o sea, vean, por ejemplo, la página, el home de Medio Tiempo, ¿no? Vean toda la información que tiene, ¿no? O sea, cuántas secciones aquí podríamos definir. Si yo lo comparo, por ejemplo, con la página de los sommeliers que les mostraba, pues por ejemplo, vemos que en la página de inicio solamente tenemos fotos, ¿no? Y es todo. Entonces, mientras que acá a lo mejor hay una section, pues acá puede haber 10, 15, no lo sé. Eso lo va a definir tu contenido, tu arquitectura de información. Perfecto. ¿Puedo tener muchos headers en una página? ¿Y qué tan importantes son las etiquetas H1 y H2? Muy bien. Ahí sí que puede haber una penalización. En estricto sentido, tú solamente deberías de tener un solo H1. La header es un agrupador, ¿no? O sea, lo que nos indica es una cabecera. Pero, por ejemplo, mira, por ejemplo, aquí en mediotiempo.com, bien, esta podría ser la cabecera, ¿no? Donde está el logo de Medio Tiempo, las redes sociales, la publicidad. Pero pudiera ser que más abajo. Miren, por ejemplo, esta zona como de notas, aquí tiene una cabecera, ¿no? Dice, hoy hablamos de, y tiene como un diseño un poquito más elaborado, o a lo mejor, miren, todos estos logos que son los logos de los equipos de la Liga 1 de México, a lo mejor podría ser una cabecera, ¿no? Entonces, cabeceras puedes tener varias. Lo que sí es ideal es que encabezados de tipo 1 solamente haya uno. Anteriormente había una etiqueta en HTML5 que posteriormente se depreció, que se llamaba HGroup, que nos servía para agrupar encabezados. ¿Sale? Con los encabezados sí hay que tener cuidado, ¿no? La recomendación sería tener un solo H1 y luego de ahí, dependiendo de la importancia de tus titulares, y esto va igual, nuevamente, más de la mano con sitios noticiosos, por ejemplo, un periódico acá en México que se llama El Reforma, este, o sea, supongamos, puede ser que acá el Reforma maneje cierto nivel de encabezado para sus títulos, ¿no? Pero seguramente tendrán un H1 que represente el logo del periódico, Reforma, y luego mira, por ejemplo, acá, esta es una noticia ahorita, ¿no? Buscan comisión bicameral sobre cannabis. Y luego acá tengo otro título, piden a GDF diálogo por huelga en prepas. Y acá tengo otro título, pero ve que este título es un poquito más pequeño, ¿no? Entonces, ahí hay que tener especial atención con los encabezados y yo creo que aquí incluso, bueno, porque así sucede en el Reforma, eh, esta parte también te la puede definir una gente que se dedica a la parte de editorial, ¿no? Y que recuerden que los medios, o sea, la web viene o hereda muchas de sus características de los medios impresos, de las revistas, de los periódicos, ¿no? Entonces, sobre todo si tienes o por ejemplo, no sé, Wikipedia, ¿no? Que sí nos maneja diferentes tamaños, diferentes zonas donde encontramos títulos, ahí hay que tener mucho cuidado con los encabezados, ¿no? Por eso es que tenemos desde el encabezado 1 hasta el encabezado 6 y que aparte del tamaño, va mucho con la relevancia del título, ¿no? Y lo que sí es importante, recuerden, solamente deberíamos de tener un H1, de ahí en fuera los H2, los H3, los H4, los H5, los H6, dependiendo de la organización de tu contenido. ¿Debe ser Section un sustituto para los div en cuanto a distribuir el contenido se refiere? En cuestión de semántica, la div es una etiqueta de bloque que el navegador, que los algoritmos de búsqueda no saben qué es, ¿no? Entonces, pues obviamente, por eso no nada más la section, o sea, todas estas nuevas etiquetas semánticas que les he venido hablando el día de hoy, vienen a sustituir a las divs. Sin embargo, no significa que, pues a lo mejor, no sé, imagínense que no es el caso, pero imagínense que este slider tuviera aquí unos controles de navegación, ¿no? Y que a lo mejor, pues, como tal, no tengo semánticamente que representar esos botoncitos. Entonces, bien podrían ir en una div, ¿no? La idea es que cada vez usemos menos divs, ¿no? Que todo el contenido que semánticamente se pueda expresar, pues para eso tenemos
todas las otras etiquetas, ¿no? Figure, section, aside, article, ¿sale? Pero como tal, o sea, una div es una caja vacía que no significa nada, ¿no? Pero hasta ahorita incluso no hay anuncios de que se vaya a depreciar. Por acá dicen que se ha perdido casi media hora, no te preocupes, en unas horas tendrás la grabación y pues listo. Sí, hay una interesante también. Section ha devaluado a div. Dice, es diferente usar divs envolviendo el main, header o etiquetas así, o estos deberían ser los padres. No, bueno, ahí, o sea, hay gente a la que le gusta trabajar con un wrapper, ¿no? Y dentro de ese wrapper meter todo el contenido. Hay otras personas a las que nos gusta trabajar como por secciones independientes, cabecera, contenido 1, contenido 2, pie de página. Realmente la forma en cómo estés acostumbrado a trabajar la maquetación, digamos que es subjetiva, ¿no? Aquí lo importante es que si tú metes una header, o sea, si tú a una etiqueta main metes todo tu sitio web, le estás diciendo a los motores de búsqueda que todo es importante, ¿no? Cuando, por ejemplo, miren, en esta zona del sitio este de SOMS, pues lo importante tendría que ser, pues, este slider de imágenes con las fotos, ¿no? Entonces, yo lo que le indicaría aquí es, esta es mi etiqueta main. A lo mejor en la página del Reforma, la etiqueta main es la primer nota, la última, ¿no? Que en este caso es esta que tiene la foto. O a lo mejor en mediotiempo.com, el slider, porque ellos tienen un slider con las últimas 10 noticias más importantes. Entonces, a lo mejor para mediotiempo.com, el main vendría a ser justamente esta de contenido, ¿no? Esto que dice aquí, ¿no? Este slider. Entonces, bueno, pues eso dependerá de cada una de las necesidades de contenido. A ver, más cosas por aquí. ¿Hay alguna herramienta que me ayude a ver si mi página es semántica? ¿Hay alguna herramienta? Para hacer el layout se debe utilizar la etiqueta semántica o lo creamos con divs y las etiquetas semánticas incluimos los contenidos. Pues mira, ahí digamos que es libre, ¿no? Hay gente a la que le gusta trabajar con divs y dentro meter ya como tal, o sea, como de primera mano, si va a utilizar un artículo para empezar a definir la estructura textual de un artículo, bueno, pues mete un artículo, ¿no? Hay otras personas que, por ejemplo, trabajan mucho con sections y articles para el maquetado como el wireframing, ¿no? O sea, como de cuántas columnas va a tener. Hasta hoy en día no te puedo decir que hay una penalización por eso, ¿no? Obviamente teniendo cierto cuidado de no estar abusando de, por ejemplo, voy a poner headers y luego footers, ¿no? O sea, si tú vas a trabajar, por ejemplo, el maquetado, o sea, hablando a nivel de wireframes, semánticamente yo te recomendaría utilizar sections, ¿no? Que como bien nos los dice la W3C, section es una zona genérica de contenido, entonces su definición bien nos podría servir, ¿no? Ahora, también podrías utilizar divs. Digamos, nuevamente, acá es todavía muy subjetivo, ¿no? No hay algo que te diga, está bien, está mal. Hazlo como más cómodo te sientas. Muy bien, y parece que son las únicas preguntas. Sí, así es. Muy bien, ahora, ya les había mencionado, finalmente HTML5 es hablar de HTML, CSS, JavaScript. En esta parte, y como ya nos estamos aproximando al cierre de la sesión, voy a ser más breve, pero no se preocupen porque la clase de lunes y martes van a retomar buenas prácticas de CSS y de JavaScript. Sin embargo, les he querido poner aquí algunas cuestiones importantes, ¿no? Muy importante, entendamos que CSS es un lenguaje basado en reglas, ¿sale? Si ustedes solamente saben, a mí me da mucha risa mis estudiantes novatos, ¿no? Cuando ya aprenden HTML, CSS y creen que programan. Y no, realmente programas cuando te pasas a JavaScript, a PHP, pero HTML y CSS es simplemente definición de contenido, definición de reglas de estilo, ¿no? Fondo, rojo. Tamaño de letra, 32 píxeles.
color blanco, ¿no? Entonces, es un lenguaje basado en reglas, ¿no? Con una sintaxis atributo-valor que le provee de presentación al HTML. Pero, muy importante, yo aquí les dejo una lista de todos los selectores que hay en CSS, ¿no? Selectores de etiquetas, ¿no? P, Mark, Section, Articles. Esos realmente los recomiendo solamente usar cuando vayamos a darles estilos de normalización a nuestras etiquetas en general, ¿no? Que para eso ya hay proyectos como Normalize, como Reset. IDs. Los IDs realmente hoy en día ya no suelen maquetarse con IDs, ¿no? No es una muy buena práctica. Los IDs nos sirven más del lado del HTML, pero si tuviera necesidad de maquetar algún ID, bueno, pues ya sabes que es con el gatito, ¿no? Luego las clases con el punto, el selector universal, que dependiendo del contexto donde se encuentre, significa todos los estilos. Tenemos selectores descendientes, que es el espacio en blanco, que significa aplico la regla a todo, por ejemplo, en este ejemplo, a todos los enlaces que se encuentren dentro de una clase menú. Y, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el selector de hijos, ¿no? Que es el guión, el pico paréntesis? Bueno, acá le estoy diciendo que todos los LI que sean hijos directos de la clase menú, les aplica los estilos. Entonces, la diferencia entre el descendiente y el de hijos es que el de hijos directamente tiene que ser el hijo inmediato del primer elemento, mientras que el selector descendiente puede ser en un segundo o tercer nivel. Por ejemplo, piensen en una UL que tiene LIs y que dentro de cada LI tiene un enlace de mi menú. Si yo lo aplico con el selector de hijos, al enlace no se le aplicará el estilo. Pero si lo aplico con el selector descendiente, que no le importa el nivel de hijo que sea, ahí sí se aplica. Por otro lado, tenemos selectores de hermano, que es la tilde. Por ejemplo, todas las LI son hermanas, ¿no? Entonces, ahí se aplica ese estilo. Y tenemos el selector de hermanos adyacentes. O sea, aquí, esta expresión lo que me dice es que le va a aplicar los estilos al H2, que inmediatamente arriba de él, en la estructura del contenido HTML, tenga un elemento H1 como hermano, ¿sale? Tenemos selectores de atributos, o sea, yo entre los corchetes cuadrados puedo poner un atributo y su valor, y en base a eso basarme, que mi CSS aplique ciertos estilos. Y de estos hay diferentes variantes. Aquí les dejo el link a un libro bastante bueno sobre CSS de la página de librosweb.es, y donde justamente nos explican, miren, la unidad 3, aquí dice todos los tipos de selectores que hay. Yo los invito a que antes de su clase del lunes, que va a ser sobre buenas prácticas de CSS, le den una revisada a este capítulo, para que tengan en contexto los selectores que tenemos en CSS. Y por ejemplo, aquí el valor, si tengo una tilde, si tengo un pipe, va a variar, ¿no? Entonces, igual, aquí les dejo el link para que ustedes le den una repasada a esto. Ahora, ¿qué otros tipos de selectores tenemos? Tenemos los pseudoselectores, ¿no? Que son selectores especiales que nos van a ayudar a aplicar estilos dependiendo del contexto de nuestras etiquetas o el valor o el evento. Y principalmente tenemos dos, pseudoclases y pseudoelementos. Las pseudoclases las podemos dividir en 5 grandes grupos. De estatus de enlaces como 2.link, 2.visited, interacciones con el usuario como 2.active, 2.hover, 2.focus, elementos de formulario, si uno está checado, si está deshabilitado, si está en el rango, si es inválido, si está fuera del rango, si es requerido, si es el objetivo, si es válido, ¿no? En base a su posición de elemento, first child, el primer elemento hijo, el primero de su tipo, el último hijo, el último de su tipo, el enésimo, ¿no? Aquí les dejo un link de la página de CS Tricks, donde aquí pueden en tiempo real jugar con algunas expresiones de las pseudoclases en base a su posición, ¿sale? Y algunos nuevos que han ido saliendo en CS3, que algunos ya son aplicables, otros todavía no, ¿no? Que nos definen algunas cosas ya más particulares. Y finalmente tenemos los pseudoelementos. Los pseudoelementos se suelen diferenciar de las pseudoclases porque tienen dos dobles, 2 puntos, aunque realmente esos 2 puntos eran para los Internet Explorers, ¿no? Para que los reconociera. Y tenemos 5 pseudoelementos, after y before,
que trabajan mucho de la mano con el content. Si ustedes no tienen dentro de la regla el atributo content, prácticamente no les sirve para nada el after y el before. First letter, first line y selection. Selection, por ejemplo, es esto, ¿no? Yo podría darle estilos particulares de color de letra y de color de fondo a mi selección. O a lo mejor si yo quisiera un párrafo con letra capital, pues aplicar el first letter o el first line para la primera línea de mi párrafo. ¿Sale? Otras cosas, ¿no? Unidades de medidas. Tenemos dos grandes grupos, absolutas y relativas. En las absolutas, o sea, fijas, tenemos píxeles, puntos, picas, centímetros, milímetros, pulgadas, pies. Las relativas yo las agrupo en tres grandes clasificaciones. Relativas al contenedor, que serían los porcentajes. Relativas a la tipografía, los EMS, que están basados en la anchura del padre. Los EX, que están basados en la altura. Los REMS, que están basados, es el EM, pero del root, es decir, de la etiqueta HTML. Y tenemos nuevas etiquetas de medida CSS que están relativas a la zona de visualización, es decir, al viewport. BW, BH, para la anchura y la altura respectiva, y Bmax y Bmin, que lo que hacen es sacar un promedio entre view width y view height, y nos dan la mayor o la menor. De cualquier manera, esto lo profundizarán más en su clase del lunes. ¿Sale? Patrones. De hecho, de esto también hablaba ayer Joan, ¿no? Los patrones no nada más se aplican a la parte de la programación, ¿no? El patrón MVC, modelo vista controlador. No. Los patrones son buenas prácticas, ¿no? Y también los podemos hacer en CSS. Y todo esto está basado en la filosofía Drive, ¿no? No te repitas. Don't repeat yourself. Entonces, cuando ustedes vayan a maquetar un sitio web, tienen que pensar en un sistema, ¿sale? Un sistema de retícula, lo que nos ofrecen los frameworks como Bootstrap, Foundation, Pure CSS, o librerías más sencillitas como Skeleton, como 960 Grid System, ¿no? Tenemos que pensar en sistemas de maquetación, no en que de manera particular estoy diseñando para un sitio web en particular, ¿no? Cuando nosotros dejemos de pensar en páginas y pensemos en sistemas de maquetación, nuestro código va a ser reusable, modular y óptimo. Y eso va a permitir que de un proyecto a otro yo utilice la misma rejilla, ¿sale? Ejemplos de patrones, los frameworks, ¿no? CSS orientado a objeto, la filosofía bloque elemento modificador, la filosofía de componentes CSS. Aquí les dejo los links, pero de cualquier manera esto lo van a profundizar en la clase de lunes. Atomic Design, que es una filosofía que propone Brad Frost, otro de los de los desarrolladores contemporáneos con mayor reputación hoy en nuestros días, ¿no? Y bueno, buenas prácticas que les dejo aquí, aquí los invito a que las lean, ¿no? Todo esto también es un extracto de la guía que ayer Joan comentaba, entonces igual los invito a que los lean y que estén preparados para su clase de lunes, ¿no? Otra de las cosas que sí, esto sí se los menciono, no se los dejo leer, tengan precaución con los shorthands. Cuando nosotros utilizamos shorthand, por ejemplo, ustedes siempre deben de preferir utilizar, si nada más van a cambiar el color de fondo, entonces background color, porque si ustedes le dan background y le especifican solamente el color, ahí se están reseteando background image, background position, background size, background repeat, background image, ¿no? O sea, varias propiedades. Entonces, muy importante, tengan mucha precaución cuando utilicemos shorthands en CSS como padding, margin, font, background, border, border radius. Si solamente van a modificar un margen, una propiedad del fondo, una propiedad de los bordes, solamente trabajen con esa propiedad. Los shorthand utilícenlos cuando vayan a afectar todas las propiedades, ¿vale? Otra de las buenas prácticas es normalizar nuestras etiquetas iniciales. Hay muchas opciones como reset, como normalize. Podrían definir ustedes mismos su propio reset, ¿no? Aquí les dejo un artículo muy interesante de Paul Irish, donde nos habla de la propiedad border box, ¿no? Y de cómo podemos hacer un reset muy sencillito, basado en el modelo de caja, margen 0, padding 0, ¿sale? Y muy importante,
en la medida de lo posible, maqueten bajo una filosofía mobile first, ¿sale? O sea, primero pensar en el móvil y de ahí con las media queries ir creciendo a los diferentes dispositivos, ¿sale? El orden de los atributos CSS, aunque ya hoy en día los navegadores anteriormente sí le daban cierta preferencia al tipo de unidad, al tipo de propiedad, ¿no? Y de esto también lo mencionaba ayer Joan, pues yo les dejo aquí esto, ¿no? La fórmula, yo le digo la fórmula de la televisión y la computadora, ¿no? PCTV, es más fácil pensar en, primero tengo que definir dentro de mi regla todo lo que tiene que ver con posicionamiento, como position, top, left, right, bottom, clear, Z index. Luego todo lo que tiene que ver con el modelo de caja, la C, ¿no? De caja. Luego la T, todo lo que tiene que ver con tipografía. Y luego todas las demás CSS que me complementan la parte visual, como fondo, borde, outline, opacity, etcétera. ¿Sale? De igual manera, aquí les dejo unas buenas prácticas a nivel de programación JavaScript que las complementarán en su clase del martes, ¿no? JavaScript, pues es la parte que nos provee funcionalidad, interactividad a nuestro HTML y a nuestro CSS. ¿Y esto cómo lo logra? Lo logra a través del soporte a navegadores, lo logra a través de APIs y a través de librerías y frameworks que la comunidad ha colaborado, ¿no? Entonces, la parte de las APIs, pues dependiendo del API que tú quieras implementar, geolocalización, Canvas, caché, pues una tiene su complejidad, ¿no? Y va muy en base a la personalización, es decir, cada una trabaja de diferente forma, pero nos ofrece un mayor control. Aquí les dejo algunos de los ejemplos de las APIs, pero ustedes pueden ir al curso de Escuela IT de JavaScript avanzado y APIs de HTML5, donde incluso hubo una sesión destinada a cada una de estas APIs, ¿no? Pueden buscar en la página de HTML5 Rocks, Mozilla Developer Network, que ya les había dejado anteriormente, ¿no? Luego, las librerías y los frameworks, pues simplemente nos van a facilitar la interacción particularmente con los elementos del DOM, todo lo que tiene que ver con HTML, y nos solventan o resuelven algo muy en particular, ¿no? Ejemplos de ellos, jQuery, Prototype, Motools, Kendo, Ember, Backbone, Angular, React, Browserify, Gron, Gold, Bower. Muchas de estas las iremos viendo a lo largo de estas sesiones del curso de Front, ¿no? Muy bien. Luego, soporte a navegadores. El soporte a navegadores hoy en día no nada más está destinado a darle soporte a los navegadores viejos. Hay nuevas implementaciones que todavía no están en los navegadores modernos o que a lo mejor están en algunos. Por ejemplo, el elemento de tipo date que nos forma un calendario nativo de HTML5 solamente lo soporta Chrome. Ni Firefox, ni Internet Explorer, ni Opera soportan esta opción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues solventar esa falta de capacidad de los navegadores con fallbacks o polyfiles. Hoy en día ya existe seguramente alguna librería JavaScript que nos da ese soporte. ¿Dónde pueden revisarlo? El soporte de HTML5, revisen en la página de Can I Use, ¿no? También yo veía a Joan ayer hacer mucha referencia a esta página. Modernizer es una de las librerías que nos permite detectar las características que nuestro navegador soporta en HTML5. Y una de las cosas es que Modernizer ya está en su versión 3 e incluso trae mejores prácticas de programación implementadas en ECMAScript 6, ¿no? Entonces igual denle una revisada. Por ejemplo, aquí les estoy dando otros ejemplos. Prefix Free, Autoprefixer, son librerías que nos generan ya el bundle de prefijos, por ejemplo, para nuevas características de CSS que todavía todos los navegadores no lo soportan. Entonces estas librerías detectan en qué navegador web me encuentro y me generan el prefijo correspondiente, ¿no? O por ejemplo Babel, que ya veremos en la clase de JavaScript, que es un transpilador, o sea, es un como traductor de código ECMAScript 6, que ya es el estándar de este año, pero que todavía no está en los navegadores actuales, ¿no? Y entonces lo que hace Babel es convertirnos nuestra programación ECMAScript 6 a programación ECMAScript 5, que los navegadores hoy sí entienden, ¿sale? Otra de las cosas que les recomiendo, carguen sus scripts
sus scripts externos de manera diferida o de manera síncrona. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando nosotros declaramos differ, el navegador lee que tiene que cargar mi código, pero no lo va a ejecutar hasta que todo el documento esté cargado. Esto lo que nos ayuda es que pues por ahí no se vaya alguna interacción, o sea, si necesito cargar mucho contenido HTML, CSS y JavaScript, que todo se desencadene hasta que todo esté cargado, ¿no? Y aparte de que esto no bloquea el renderizado de mi contenido, o sea, cuando detecta el atributo defer, que es un atributo boolean, lo que hace es cargarlo en segundo plano. Cuando nosotros cargamos un archivo de manera asíncrona, uy, y aquí me faltó la S de async, igual, lo corre en segundo plano, pero cuando termina de cargar todo el contenido al navegador, ya el código del script está disponible para ejecutarse. Digamos que esa es la diferencia entre async y defer. Defer se espera a ejecutarse hasta que todo esté listo. Async, en el momento que se carga, aunque todavía no esté todo el contenido del sitio, ya se puede utilizar, ¿sale? Y bueno, los enfoques responsive, ¿no? Utilizar responsive design, que es tener un solo contenido e irlo adaptando, o utilizar adaptive design. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de adaptive design? Si ustedes entran a la página de mediotiempo.com desde sus móviles, los va a llevar a una versión que está en el subdominio m.mediotiempo.com, donde miren, es una versión más light del sitio. Ya no tenemos un slider con 10 noticias, tenemos 3 noticias, una detrás de la otra. Ya no tenemos muchos marcadores de resultados, tenemos 3. Ya no tenemos una videogalería, tenemos 5 listados, ¿no? Ya no tenemos una galería de noticias, o sea, todo es más light. Incluso aquí la publicidad es con GIFs animados, ya no con flash. Esto es adaptive design, ¿no? Tener diferentes salidas frontales para nuestro sitio. Aunque esto impacta, por ejemplo, en el SEO, ¿no? Porque significa duplicidad de contenido. Pero bueno, dependiendo también del tamaño del proyecto, podríamos utilizar uno u otro, ¿no? Trabajar con la filosofía mobile first, que nos permitiría implementar una mejora progresiva, o desktop first, ¿no? O sea, pensar primero en el escritorio y de ir adaptando para el móvil. Eso ya no es muy recomendable. Eso se conoce en JavaScript como la degradación elegante, ¿no? Graceful degradation. O hacer un responsive responsable, ¿no? Responsive, el concepto como tal de responsive son buenas prácticas de CSS. Cuando nosotros ya aplicamos buenas prácticas a ese responsive del lado del JavaScript y que aparte de, por ejemplo, una mala práctica en responsive es aplicar un display none, ¿no? Cuando ustedes aplican un display none, significa que el dispositivo va a cargar a lo mejor va a cargar un mapa de Google, pero no se lo vamos a mostrar. Entonces, finalmente el usuario va a descargar el mega que pesa ese mapa, ¿no? Y no lo va a ver. Entonces, cuando nosotros aplicamos buenas prácticas ya con JavaScript, de hacer una pequeña validación y decir, bueno, si estoy en la versión móvil, nada más pongo un enlace hacia el mapa, ¿no? Y no cargo el mapa. Entonces, ahí ya estoy pensando también en el contenido que cada dispositivo debería consumir. Ahí ya estoy haciendo un responsive responsable. De hecho, buscan ese concepto, responsive, responsible. Hay un libro que habla de eso, ¿sale? Y es un libro que salió este año, ¿no? Y ahí nos van a hablar de un concepto que se llama progressive disclosure, la mejora progresiva, ¿sale? Que es justamente eso, entregar el contenido adecuado para cada uno de los dispositivos que consumen nuestro sitio. Incluso hay un concepto más loco todavía, que es REST, Responsive Design del lado del servidor. O sea, ya los desarrolladores backend podrían entregarnos métodos particulares para entregar diferentes vistas frontales dependiendo del navegador que nos visite, ¿no? Pero, bueno, yo les dejo aquí en el tintero estos temas, ¿no? Algunos ya los profundizarán más en las clases por venir y, de cualquier manera, los invito a que se conviertan en agua, ¿no? El ingeniero de software Bruce Lee nos dice que nos
vaciemos nuestro HTML, ¿no? Lo dejemos de cosas fijas, de elementos de tabla, que seamos como el agua, ¿no? Que si nosotros vaciamos el agua en una div, el agua se convierte en la div, ¿no? Que si lo vaciamos en una imagen, el agua se convierte en la imagen, ¿no? Esta es una imagen muy chusca que me encontré de este video que pueden encontrar ahí en YouTube de Big Water, My Friend, de Bruce Lee, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esta primera sesión introductoria. Y bueno, pues ya saben, nos estaremos viendo en otras 3 clases más, ¿no? En el curso, y pues aquí tienen mi Twitter, ¿no? En la @JohnMircha, ahí me pueden contactar, me pueden hacer preguntas, ¿sale? Y bueno, pues no sé si haya dudas, qué les pareció esta primera sesión, ¿no? Fenomenal, Jonathan. Pues hemos ido contestando muchas preguntas, pero si queda alguna por ahí, pues nos la formuláis, por favor. Y pues justamente he querido hacer esta presentación para que no estén peleando ahí con los links, ¿no? Entonces ya nada más con calmita, vuelvan a ver, revisen los enlaces, ¿no? Yo lo que les recomendaría es que sobre todo para sus clases de lunes y martes, que van a ver ahí buenas prácticas de CSS, JavaScript, para que no lleguen como en cero, váyanse a todos estos enlaces que ahorita en la última parte les comenté, ¿no? Y bueno, pues ahí tienen mi Twitter, @JohnMircha. Fenomenal. Este, Bueno, y de pues cualquier manera, bueno, pues yo estaré al pendiente del curso, y les digo, no es la última sesión. Las siguientes semanas nos estaremos viendo en otras sesiones, ¿no? fenomenal. Pues tienes ahí un montón de halagos a los cuales me sumo. Y nada, si te parece, cerramos por aquí. Mañana continuamos con más cosas. Perfecto. Entonces, si quieres a la de 3 detenemos la grabación. 1, 2, 3.